subiendo por la duna, los dos, pegándole tour solano en el cogote, van a llegar arriba, que verás. Estamos yendo a la playa del Monsul y vamos. ¿Será esa? Sí, esa es. Nos estamos aventurando a meter el coche ya hasta la misma playa, hasta donde ya no nos dejen seguir, que allí hay otro parking. Aquí tenemos dos playas más, o sea, con el ticket de esta mañana de 6 euros podemos visitar 3 playas. Los Genoveses, Monsul y otra que creo que era la Media Luna o algo de eso. Y os vamos a enseñar el spot o uno de los lugares donde grabaron unas secuencias de Indiana Jones, que es famoso. Esta playa se hizo famosa por esa secuencia. Aquí tenemos un sendero que va hacia la playa desde el parking, desde donde dejan los coches. Bueno, aquí como podéis ver la roca que os he dicho de la película de Indiana Jones y la última cruzada. Y en la escena, pues bueno, mi madre estaba por ahí, venía un avión que le iba a disparar y estaba vendido aquí en la arena, y lo único que se le ocurre con un paraguas que llevaba, estaba toda la playa llena de pájaros, pues con el paraguas hace flo, 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 los espanta a todos, suben y se estrella el avión con los pájaros y se salva. Pronto recordé lo que dijo Carlomagno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo. Mira qué chulo para guardarse del viento, cómo ha erosionado la roca con el viento. Claro, y la gente se mete en la sombrita. Ha hecho una cueva súper chula. Qué playa más salvaje. El agua está congelada. Está congelada el agua, ¿no? Guapísimo. ¿Qué os parece? Está guapo, ¿no? Ya sabéis, esto está en Almería. Monsul se llama. Vamos a inspeccionar las dunas que hay por aquí, a ver si nos encontráramos algún animal. Podría haber camaleones, ¿no? Aquí igual, algún conejillo por esas dunitas. Me estoy achicharrando los pies. Bueno, gerundios, ¿qué os ha parecido la playa del Monsul? ¿Os ha gustado o no? La verdad es que es más atractiva que la otra que hemos estado. La otra que hemos estado quizá un poco más sosa, ¿no? Más tranquila, para estar con niños y bañarte más tranquilo está mejor. Esta visualmente está más atractiva. Por eso, por las rocas, las olas, tal. Hace airecillo, fresquito, entonces no te da sensación de calor. Son diferentes y están al lado una de la otra, ¿eh? Podéis venir en el coche y tardáis 2 minutos. Ya estamos yendo al parking, pero estamos cogiendo una ruta alternativa, ruta por las dunas, para enseñaros pues A quemar algo de calorías. lo que hay alrededor de la playa, ¿no? Para que lo veáis. Por si no habéis estado aquí o sois de otro continente, pues que veáis lo que se reparte por aquí, ¿no?
por si queréis venir en autobús, que parece ser que vienen autobuses aquí. No lo sé, pero si ahí están los horarios, seguramente ya es una parada. Así que si no tenéis coche y queréis venir desde el pueblo de San José aquí o desde otros lados que haya autobuses, buenos días, Gerundio. Estamos ya en otro nuevo día. Y Raquel se ha levantado con los dedos, no sé si es de las chanclas de ayer, le había salido, le ha puesto en carne viva y se ha tenido que ir a comprar una chancla aquí a una tienda de al lado. He comprado unos super chancletones por 8,50. Mirad qué chanclillas que son. A ver, no sé si a vosotros os va a pasar alguna vez, pero siempre al comienzo del verano las chanclas de dedillo, las que se mete el dedillo gordito por medio, pues me han hecho rozadura. Así que me he tenido que comprar unas chanclas porque no me las podía poner hoy. Me he comprado estas, no sé lo que van a durar, no pesan nada, por 8,50 aquí en una tiendecilla al lado. Pues bueno, lo que nos dure no ha durado. Salir del paso. Va a salir del paso, sí. El plástico no es que se vea muy... parece corcho más que plástico. No pesan nada. Hoy estamos en otra playita de aquí de Almería. Está muy cerquita de San José y es muy conocida por una piedra o un saliente que donde se hace la gente fotos, que hay en aquel lado. No sé si la veis. Y bueno, es una playa extensa, se llama Playa de los Escullos. Hay un camping que está muy cerquita, que es el camping de los Escullos, que también hemos estado alguna vez. Y tiene una playa extensa donde puedes caminar bastante y tiene una zona allí de rocas donde te puedes hacer fotillos y todas esas cosas que quedan muy bonitas. Y nada, en la playa, pues como veis hay poca gente y mirad lo que hay, como unas piedrecitas. Y luego aquí más adentro tenemos arenilla. Tenemos un manto de arena. Y se puede entrar perfectamente sin problema a la playa. Está un poquito fresquita, pero la verdad que apetece bastante porque hace calorcita. Y allí os voy a enseñar. Allí tenemos un pueblecillo que se llama Isleta del Moro, que es muy pequeñito, pero tiene mucho encanto. Luego queremos ir, después de comer, que hemos traído bocadillos y bebidas, después de comer queremos ir a dar una vuelta. Hay una carretera que va por allí y iremos a ver un poco el pueblo. Mirad qué curioso esta parte. Tiene como un manto de algas, ¿no? Parece césped debajo de agua, pero es alga. No sé si se aprecia. En la playa de una visilla. Aquí hay arena y aquí algas. Y creo que, si no me equivoco, casi se puede caminar por ahí, ¿no? La verdad es que se ve precioso. No sé si estamos haciendo un sacrilegio porque no sé si caminar por aquí pues deberíamos de hacerlo o no. Hay como corales y hay muchos pececitos que viven aquí. Es roca. Aquí tenemos a David que se ha atrevido a andar por aquí, va un poco asustado. Ponte la chancla. Ponte la chancla. ¿Qué me dices? Estratosférica. Parece de otro planeta. Aunque no hemos estado, no sabemos si... Parece que son de tipo Marte, ¿no? No hemos estado nunca en Marte, pero nos imaginamos que puede ser algo así. Mirad qué maravilla. Podríamos subir ahí, pero me da miedo. Y aquí tenemos la otra playa, que es un poco más rocosa. Se ve que el fondo es
ver si no me caigo. Es todo lo contrario a aquella, o sea, es todo piedra. ¿Qué pasa, gerundios? Mirad lo que nos hemos encontrado. Tenemos esta casetilla aquí para que no nos dé el sol, sí, y podemos disfrutar de estas vistas tan bonitas a los flamencos, que no son muy rosas, se ven blanquitos. Como habéis visto, son flamencos, que no lo habéis visto, pero bueno, tenéis que imaginarlo. Tenéis que imaginarlo. Color rosa. ¿Sí? Mira. Ay. Tenemos a Raquel haciendo el truquillo con el móvil. Y ahora vamos al faro de Cabo de Gata. Y eso que veis ahí, ese edificio, le llaman la Fabriquilla. O Fabriquilla, como dice Raquel, yo no lo he corroborado, no sé si es correcto o no. Aquí tenéis la playa, como veis, aquí a pie de pista, una playita pues normal, la típica playa de arena, y poco más. No hay ni un solo kiosco, como he dicho, o sea que si queréis morir de sed no traigáis agua, y la playita se hace más pequeña hasta que ya se junta ahí con el pueblo. Esta es la playa Cabo de Gata y esta es la Almadraba de Monteleva, se llama el pueblo o lo que sea. La playa llega hasta allí, hasta la misma montaña. Eso que hemos visto ahí detrás, que ha dicho Raquel, la Fabriquilla, no es la Fabriquilla. Digo, por si alguien que haya estado por aquí y sepa lo que es, que no entre a poner comentarios rápidamente. Lo hemos visto ya después y hemos visto que no es la Fabriquilla, es una iglesia, parece que abandona. Ya estamos cogiendo la carretera de la montaña y vamos directo al faro de Cabo de Gata. Como veis, una carretera de montaña, y ahí pues ya dejamos el mar a la derecha con los acantilados y las rocas y todo eso. Y tenemos el faro, miradlo ahí en la esquinica, y la carretera la verdad es que no es apta para cardíacos porque es muy estrecha y de 2 carriles. Menos más que parece que no hay mucho tránsito. Y ahí debajo también tenemos una playita, La de la Fabriquilla. que no la vais a llegar a ver. Ahora cuando bajemos supongo que se verá. Por ahí más o menos la podéis entrever. Señoras y señoras, aquí tenéis el faro de Cabo de Gata. Yo creo que es el faro que está más al extremo de toda España, creo. De la parte sur. Puede ser que me equivoque. Ahí está la playita de la Fabriquilla o Cabo de Gata. No sé Sí. cómo. La Fabriquilla, ¿no? ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Se ve allá al fondo. Sí, mirad las sirenas. Tenéis el faro, que no se puede entrar porque está activo. Oh, mira qué chulo. Qué piscina hay allí. Sí. Aquí parece que hay unas. Mira allí la gente. Uy, Y aquí abajo también. qué pasada, ¿no? Sí. Yo me voy a subir Mira aquí. qué roquita hay aquí. Allí al fondo hay gente bañándose. Aquí estamos viendo cómo la gente disfruta ahí, porque está el agua súper parada, no hay nada de corriente, no hay olas, y te puedes ir de una roca a otra, incluso hay gente allí. O sea, está súper chulo y el agua súper cristalina. Si queréis bajar a la playa esa de ahí, al acantilado ahí, dicen que detrás de aquella roca hay un ascensor, o sea que buscarlo, que está por ahí. Bueno, ya estamos volviendo del faro y como veis
la vista de regreso es más bonita que la de ida, porque se ve la playa por ahí, todo el cabo, por allí la salina, lo que es que no lo vaya a ver, porque en la cámara no se aprecia nada, pero las vistas son impresionantes, la verdad, y todo el trozo de arena ese de en medio, de tierra, con la carretera, el pueblecito. En este lado a la izquierda tenemos la playa y aquí a la derecha las salinas, que son más grandes de lo que nos imaginábamos, ¿eh? Porque las llevábamos viendo desde que entramos al pueblo de Cabo de Gata. Y mira, la almadraba, es una almadraba. Gerundio, mira todas las montañas de arena, que es sal, que no es arena, es sal, o eso creemos. Hay un menudo peñón ahí de sal, te lo lleva y tienes sal para toda tu vida. Mirad, amigos, dónde estamos ahora mismo. Hemos venido a la isleta del Moro y estamos en un mirador. Isleta del Moro, mirador. Y aquí tenemos como un pequeño texto. Y allí en la playa donde estábamos. Un pequeño texto de donde nos encontramos, ¿no? Pero mirad cómo está el mar. Está ultra parado. Ahí tenemos unos barquitos pescadores o de recreo, no sé. Y aquí tenemos pues un texto que no lo voy a leer. El texto pone básicamente: suscríbete, si no lo estás, dale like y compártelo con tu gerundio. Isleta del Moro, muy bonito. A ver lo que hay en este lado. Por ahí vale. El centro del pueblo. Tenemos Mira, restaurantes, una playilla la playita. y por allí hay más, creo. Aquí parece que hay otra playita. Tenemos la playa oficial de Isleta del Moro. El chiringuito oficial también. Está bastante repleta. Pero no una cabe mini un playa. alfiler. No cabe ni un alfiler. Parece que hay roca, ¿eh? Sí, Está la gente ahí andando. hay roca y allí hay roca también. Y ahí pocita. Mira qué chulo eso va ahí para bañarse. Hombre, con un buen calzado. Si van nadando hasta ahí, pues bueno. Es como una especie de piscina natural, Pues ¿no? explorando. Los niños ahí, los ericitos y los... Seguro que habrá un montón de todo. pececillos y animalitos del mar que viven ahí. ¿Sí? ¿Tú crees? Animalitos del mar. Ahí está la otra playita. Bueno, hay como una calita pequeña, una calita más grande, otra allí rocosa y creo que detrás puede haber más piedras, o sea, más calas de piedra. Y aparcamiento de ahí. Si queréis aparcar, allí también. Ya depende de la playa que quieras y donde quede sitio, claro. Nos estamos abrazando aquí ya. Te está dando el sol de parte, no va. Me estoy abrazando. Si vamos a buscar sombrita. Bueno, pues ya estamos finiquitando nuestras vacaciones por aquí, por Cabo de Gata. Y bueno, ya toca volver a nuestra ciudad.